Hola, mi nombre es Vladimir Rivera y en esta cápsula quiero dar algunos tips o algunas sugerencias de cómo escribir una sinopsis argumental. En la cápsula anterior ya revisábamos que era una sinopsis de venta, ¿verdad? Por lo tanto ahora, en esta sinopsis, que es distinta a la anterior, explicaremos cómo escribirla. ¿Qué es, por lo tanto, una sinopsis argumental? Una sinopsis argumental es un texto breve, entre 1 y 4 páginas, que resume todo el argumento de la película. Es necesario que recoja el argumento detallado de forma completa, es decir, debe incluir también el desenlace. En nuestro país son 25 líneas. Cuando nosotros decimos de alguna manera que debe recoger el argumento de forma detallada, nos referimos a que básicamente la película tiene que contar los eventos más importantes, como por ejemplo, cuál es el primer punto de giro, si es que va a haber un giro en la mitad de la película, un midpoint también se puede incorporar, pero sobre todo el clímax y el desenlace, cosa que uno al leer la historia entiende el arco de transformación del personaje, es decir, que el personaje siempre parte de una manera y termina de otra. Y ese cambio en el personaje se da claramente por todos los eventos o los sucesos que le han ido ocurriendo a lo largo de la película. Entonces la sinopsis tiene que darme cuenta de ese cambio que el personaje tiene. Hay dos tipos de sinopsis argumental, es decir, hay dos tipos de sinopsis que te cuentan la historia. Ojo, porque vuelvo a insistir, y para eso vea la cápsula anterior, que existe la sinopsis de venta donde no te cuenta la historia en detalle, pero en cambio la sinopsis argumental sí. Bajo esta lógica, entonces, hay dos tipos de sinopsis argumental. Una primera sinopsis argumental que nosotros llamaríamos la sinopsis corta, que son de unas 25 líneas, más o menos. Esto en nuestro país, ¿verdad? En Chile. Sin embargo, hay otros festivales o laboratorios de guión que te piden una sinopsis de una página. Por lo tanto, también está dentro de la lógica de la sinopsis corta. Que tenemos que entender, acuérdense, el personaje está en un mundo cotidiano, entendemos que hay un primer punto de giro, algo le ocurre, lo saca de ese mundo cotidiano, el personaje inicia una aventura, inicia un conflicto que debe resolverlo a lo largo de la película, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que contar cómo lo resuelve, es decir, en el clímax, y cuál sería por lo tanto su posible desenlace. Otra opción, ¿no es cierto?, es armar una sinopsis más larga o que ya nosotros llamamos argumento, el cual explicaremos en una cápsula siguiente. El argumento, o también llamada sinopsis larga, o también llamada tratamiento narrativo, ya son 2 o 12 páginas, por lo menos en nuestro país. Puede ser que en otros países y en otros festivales pidan una categorización distinta, pero acá, como tenemos más espacio, podemos desarrollar con mayor profundidad y mayor detalle ciertos elementos, como por ejemplo, cuáles van a ser las tramas secundarias, podemos explicar también más en detalle cada una de las escenas, ojalá de manera cronológica, es decir, tal cual como la vamos a ir viendo en la película. Es decir, a partir de esta sinopsis más larga o argumento, nosotros entendemos el detalle de la película. No así en la sinopsis que es corta, que es 25 líneas, que es donde claramente no tenemos esa posibilidad de desarrollar todos los aspectos de la historia. Por lo tanto, sí desarrollamos, ¿qué cosa? Los elementos más importantes y la estructura. Entendiendo esta diferencia, nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles son los tips para poder crear una sinopsis? ¿Cómo cuento mi historia finalmente? Ciertos tips que a lo mejor ustedes ya lo saben, pero que nunca es malo recordarlo. La sinopsis argumental se escribe en tercera persona, es decir, uno dice él o ella, ¿cierto? Tiene, no tengo, es decir, hablamos de un otro o de una otra. El segundo elemento, que los verbos están siempre en presente, es decir, uno dice canta y no cantó o cantaba, uno dice baila y no bailó o bailaba. Otro elemento importante es considerar que ojalá los eventos se cuenten de manera cronológica, tal que uno que está leyendo la sinopsis entienda más o menos de qué va la historia. Puede ser, y sobre todo la sinopsis corta, que uno puede partir desde el conflicto inicial del personaje, es decir, entender qué es lo que el personaje debe resolver, cosa que a mí me atrape de inmediato la lectura de la sinopsis. Y, ojo acá, sobre todo la sinopsis corta, no debe estar redactada de manera literaria, sino que es práctica y funcional. Lo digo porque de repente hay ciertas personas que tienen formación literaria en donde les cuesta poder contar una historia donde el lenguaje o el vocabulario o las palabras utilizadas sea simple y que transmitan acciones y visualidad. Otro elemento a considerar es que una sinopsis es un resumen del argumento, ¿verdad? Por lo tanto, no debe incluir descripciones ni diálogo, pensando sobre todo en la sinopsis corta.
La sinopsis más larga del argumento, claramente ahí podemos incluir ya más descripciones o diálogos. Tampoco podemos hacer referencias técnicas o conceptos narrativos. Por ejemplo, yo no digo aquí es un flashback. No, pues yo digo el personaje recuerda. Tampoco digo esta parte la vamos a contar desde el punto de vista de nuestro personaje principal. No contamos, no usamos palabras técnicas. Contamos la historia. Somos narradores en el fondo. Y el tercer elemento es que el estilo empleado también tiene que ser simple, concreto y no usar como frases que digan, por ejemplo, que llame la atención, que digan, ya, esta frase, esta escena es importante, pónganle ojo con esto. No, pues no usemos palabras ni expresiones que dificulten la narración. Entonces, en una sinopsis corta, yo entiendo que tengo que entender la historia con un lenguaje simple, sencillo, pero también me tiene que cautivar. Entendiendo eso, yo también puedo decir, bueno, ¿cuáles son los tips entonces para escribir esta sinopsis corta? En otra cápsula vamos a explicar qué es un argumento, es decir, la sinopsis más larga, pero acá vamos a detenernos en la sinopsis corta, la sinopsis argumental corta. Hay dos formas. Una de ellas, por ejemplo, sería partir con un párrafo en donde señalemos el nombre del o de la protagonista y su situación al arrancar la película, es decir, en qué está el personaje. Contextualicemos. El lector, el que va a leer la sinopsis, porque esto no es la película, ¿verdad? Es la sinopsis. Es decir, yo acá quiero contarle mi historia a alguien. Entonces acá, ¿no es cierto?, yo instalo en qué está el personaje. Y un segundo párrafo en donde presento el conflicto del personaje, es decir, lo que el personaje debe resolver a lo largo de la historia. Si yo quisiera aplicar estos conceptos a esta película que vemos en imagen, que es Mujercita, podría decir lo siguiente. Jo March quiere ser escritora y para eso se traslada a la ciudad, pero debe escribir bajo seudónimo ya que no confía en su capacidad literaria. Instalo por lo tanto el conflicto del personaje. En un segundo párrafo, digo, sin embargo, debe regresar a su hogar ya que su hermana Beth se ha enfermado, pero para eso debe abandonar sus sueños. Y aquí ya parte el conflicto, porque el regresar al hogar la va a enfrentar a ciertas situaciones que el personaje en teoría sentía superado. Entonces tenemos dos párrafos. Primero, ¿no es cierto?, donde entramos el personaje y un segundo párrafo en donde contamos lo que el personaje debería resolver a lo largo de la historia. Y ojo acá, ¿por qué es importante entender al personaje al principio? Porque eso me permite a mí, como lector, entender cuál va a ser el arco de transformación del personaje. Si yo tengo acá un personaje como Jo March que está insegura de su capacidad literaria, yo entiendo que hacia el final de la película el personaje debería confiar en sus capacidades. ¿Cómo va a lograr eso? Bueno, para eso hay que ver la película, ¿no? O para eso hay que escribir el guión. Por lo mismo, si yo les preguntase a ustedes, y para que hagan el ejercicio, ¿cómo escribiría, por lo tanto, el inicio de Gran Torino? Esta película escrita y dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, para aquellas personas que lo han visto. Hagan el ejercicio, es decir, veamos una película y probemos. ¿Cómo escribiría, ¿no es cierto? Partiría con un primer párrafo explicando el personaje y un segundo párrafo en donde cuento lo que el personaje debería resolver en la historia. Esa es una manera de escribir una sinopsis. La otra manera u otra sugerencia sería, sobre todo en aquellas películas que son de época, entendamos por época las películas de fantasía, las de ciencia ficción, las que están instaladas en un pasado real o distópico o crónico, da lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que primero contar el universo. El lector, es decir, aquella persona que va a leer nuestra sinopsis, tiene que instalarse en un tiempo y en un lugar. Por lo tanto, describimos ese tiempo y ese lugar. Luego de eso, nuevamente vamos al protagonista, porque acuérdense, la idea es seguir al protagonista. Contamos más o menos cuál es el conflicto que el personaje debería resolver. En la imagen, para aquellas personas que no han visto esta película, corresponde a Children of Men de Alfonso Cuarón. Y quedaría de la siguiente manera si aplico este siguiente criterio, ¿verdad? Digo, en el año 2027 el ser humano está al borde de la extinción, los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Al mismo tiempo, el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra. Se vive pues una situación de caos galopante. En tales circunstancias, Theo, un desilusionado ex activista radical de Londres, convertido en burócrata, es contratado por Julián para que proteja a una mujer que puede tener el secreto de la salvación de la humanidad, la persona más valiosa de la Tierra. Fíjense que en este párrafo
lo podemos desglosar en dos partes. En la primera parte, en donde claramente nos instalamos en un lugar y en un contexto, entendemos que acá esto está ocurriendo en el año 2027, entendemos también que el ser humano ya no está procreando y que muere la persona más joven de la Tierra, ¿verdad? Entonces instalamos este futuro distópico, oscuro. Y al mismo tiempo instalamos al personaje y lo que debe resolver. ¿Quién es Teo? ¿No es cierto? ¿Y qué debe resolver? Un algo que acá no queda tan claro porque habría que desarrollarlo un poco más, pero entendemos que tiene que proteger a una mujer que tiene un gran secreto y que con ese secreto va a salvar a la humanidad, ¿verdad? Por lo tanto instalamos el conflicto de la película. Pondré atención también en lo siguiente. Yo digo acá que Teo es un desilusionado ex activista. Por lo tanto, ese es el conflicto inicial del personaje. Dicho de otra manera, hacia el final de la película, el personaje debería tener un arco de transformación. Es decir, si el tipo está desilusionado, hacia el final debería tener esperanza. ¿Cómo? ¿Cuáles son los eventos? Bueno, para eso hay que ver la película o para eso hay que escribirla. Ya, espero que estas sugerencias les sirvan y nos vemos en otra cápsula donde hablaremos del argumento. Gracias.